Buen día. Mis compañeros y yo les vamos a presentar el tema Evitando malos argumentos. El propósito de este trabajo es analizar malos argumentos y demostrar las fallas lógicas que contienen, esto basándonos en ejemplos de la vida cotidiana. Los integrantes de este equipo son Josué Ernesto Martínez Negrete, Alejandra Cristina Hernández Galván, Betsabe Huerta Cruz, Francisco Asael Mejía Saldívar y su servidora Evelyn Maya Aldana. Este trabajo se imparte en la materia de lógica jurídica en la Universidad Autónoma del Estado de México, plantel Ecatepec, con la maestra Sheila Fernández Holguín. Falacia proviene del latín fallacia, que significa engaño, una etimología bastante reveladora. En Matrix, un déjà vu significaba un fallo en el sistema. Era la alarma para identificar cambios en Matrix y la cercanía del peligro. En un debate o una discusión, las falacias son esa alarma, esa señal que te indica que alguien te está intentando engañar. Aunque no son exactamente lo mismo, a las falacias se les conoce también como sofismas. Dicho esto, un argumento por analogía no necesariamente posee una conclusión falsa. Detectar una falacia no implica refutar la conclusión del otro, sino invalidar el razonamiento que ha utilizado para llegar a ella. Por ejemplo, podría decir que nunca he oído una palabra de queja de mis vecinos, así que todos deben considerarme un buen vecino. Aquí hay una falacia por generalización precipitada. Existen varias clasificaciones de falacias. Una de las más extendidas es la que las clasifican en falacias no formales y falacias formales. Las falacias no formales son aquellas en las que el contenido de las proposiciones no es válido, como por ejemplo, Pablo ha dicho que hay fondos suficientes para implantar una renta universal básica, así que debe ser cierto. Lo que pasa es que están despilfarrando los presupuestos. Aquí tendríamos una falacia ad verecundiam, enmarcada dentro de las falacias no formales, que se da cuando argumentamos como razón principal la autoridad de alguien en un determinado campo. Te mostraré más sobre esta falacia frecuente en breve. Por otro lado, las falacias formales son aquellas en las que el fallo no está en el contenido, sino en la estructura de las proposiciones. Por ejemplo, si se llama, es que le intereso. No me llama. Por tanto, no le intereso. Aquí tendríamos una falacia por negación del antecedente, perteneciente al grupo de las falacias formales. De todas formas, siempre he sido más amigo de los ejemplos que de las clasificaciones, así que quiero mostrarte algunos ejemplos de falacias con sus definiciones independientes del grupo al que pertenecen. Falacia número 1. Si no te callas y te comportas, te jalo de las greñas. Este es un argumento ad baculum, el argumento que apela al bastón. Es una falacia que sostiene la validez de una premisa a partir de la amenaza de violencia. Coacción o amenaza de no aceptarla representaría para el interlocutor o adversario. Falacia número 2. No me gustan los gatos. A todo mundo le gustan los gatos. Este es un argumento ad populum, conocido como el sofisma populista. Implica la asunción de validez o falsedad de una premisa a partir de lo que una mayoría, real o supuesta, piense de ello. La falacia ad
hominem. La falacia ad hominem se produce cuando en lugar de rebatir un argumento, se ataca a la persona que lo emite por su postura política, por su raza, origen, estatus social o cualquier otro factor. Ad hominem es una alocución latina que significa contra el hombre y es una falacia lógica que intenta desacreditar al oponente en lugar de refutar sus argumentos. Se usa muchísimo en la vida cotidiana, en la política, en la publicidad y en las noticias como una forma de descalificar. Ad hominem se caracteriza por presentar al menos 3 tipos distintos de descalificación. La primera sería falacia ad hominem abusiva. Significa ataque personal directo. Es cuando la persona como tal se descalifica mediante un insulto. Se requiere producir un daño directo a quien habla, humillarla y vulnerarla. Un ejemplo, persona 1, me preocupa el medio ambiente y me registré en un partido ecologista. Persona 2, el ecologismo está de moda y por eso te uniste a él. No porque creas que el ambiente es importante, es que te dejas llevar por la corriente. Segunda falacia ad hominem circunstancial. Se produce cuando se atacan las circunstancias de la persona tales como clase social, intereses, ideología. Ejemplo, persona 1. Hay que eliminar la corrupción del gobierno. Persona 2. Usted pertenece a un partido que ha sido acusado de corrupción. ¿Con qué moral puede hablar? Tercera falacia ad hominem tu quoque, que significa tú mismo. Es cuando se ataca al oponente acusándole de lo mismo. Ejemplo, primer sujeto. No deberías fumar, es pésimo para la salud. Persona 2. ¿De qué vas a hablar tú si hasta hace 2 meses también fumabas? Falacia ad populum. Una falacia ad populum, también llamada argumentum ad populum o sofisma populista, es un postulado que afirma que algo es verdadero basado solo en la opinión de la gente. Es decir, el razonamiento está basado en lo que piensa o dice una mayoría sobre algo, sin tomar en cuenta las razones objetivas que argumentan la afirmación. La falacia ad populum se usa mucho en los discursos políticos, ya que este tipo de razonamientos apela a sentimientos y emociones de una gran parte del público. Por eso se le llama sofisma populista. Se da por hecho algo que la opinión mayoría aprueba. Recordemos que una falacia es una argumentación que parece válida, pero no lo es. El falacia ad populum tiene varias características. Contamos con la legitimidad basada en la mayoría, a certeza de una premisa en que una gran cantidad de gente piensa que es así, es decir, si la gente cree que algo es cierto, aunque no lo sea, entonces debe ser cierto. Otra característica es la variante de otra falacia, es decir, la falacia no está en el resultado válido o no, sino en el razonamiento lógico que apoya su argumento en que alguien con autoridad dice lo mismo en lugar de demostrar el hecho. Pongamos un ejemplo. Euclides dijo que la raíz cuadrada de 2 es irracional, por lo tanto es cierto. La falacia está en el argumento, pues aunque el resultado de la raíz 2 sea un número irracional, cosa que es cierta, no lo es porque lo haya dicho Euclides, sino porque la demostración matemática lo prueba. Tenemos otra característica que es la de 2 subtipos, que es la apelación a la tradición y a la práctica común. Estos dos argumentos son ampliamente utilizados para validar comportamientos y opiniones. Cuando se apela a la tradición, se dicen cosas como esto siempre ha sido así y es así. Una falacia ad populum puede ser internacional, es decir, querer establecer un engaño de forma deliberada, o puede ser sencillamente porque se cree en un argumento sin razonar. Por nuestra parte sería todo. Mis compañeros y yo esperamos que haya sido de su agrado y entendimiento, y muchas gracias por su atención.